Eh, ¿Lo vas a grabar vos y me lo mandas o lo grabo yo? Ah, no, yo lo grabo y se los mando, o lo subo a Ok, YouTube o a alguna perfecto. carpeta o algo. Ahí para. Muchísimas gracias. No, no, con todo el gusto. Ok, entonces de ahorita vamos a hacer como un repaso de probabilidad, más o menos. Ustedes en prueba vieron muy poco de distribuciones aleatorias. Todavía me están escuchando, ¿verdad? Sí, Ok, y están viendo el OneNote. sí, Ok, perfecto. también. Ustedes vieron algunas cosas de distribuciones aleatorias, sin embargo, para esta parte del curso, la forma en que se va a estudiar las distribuciones aleatorias es que un X es una variable aleatoria y usted tiene un conjunto de variables aleatorias. Tiene X1, X2, X3. Entonces, si nosotros tenemos esta información de X1, X2, X3, más o menos como lo podemos interpretar es que cada una es una variable de una base de datos, ¿verdad? Entonces tenemos que X1 puede ser la cantidad de baños, X2 puede ser la cantidad de habitaciones en una casa, X3 puede ser el salario, ¿verdad? Entonces, así es más o menos como nosotros comenzamos a interpretar un poco esta sección de variables aleatorias. Y hay todo un estudio. La razón por la cual es más fácil simplemente no enfocarse en ello es para comenzar a hacer matemáticas sin ningún estrés de lo que estemos planteando. Entonces, repasando un poco, no sé si se acuerdan de la esperanza matemática, ¿verdad? La esperanza matemática se puede calcular de dos formas, dependiendo de qué tipo de variables tuviésemos. Si tuviéramos una variable discreta, era únicamente la suma, ¿verdad? De cada una de las variables multiplicadas por la función de probabilidad de la variable, ¿verdad? Entonces, el ejemplo discreto más famoso que uno tenía era el experimento del dado, ¿verdad? Que, ¿cuántos lados tiene un dado? No sé si se acuerdan ustedes. 6, ¿no? Sí. 6. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un dado de cuatro caras, con cuatro números? Una cara de dado con cuatro números. Voy a batir, pero creo que es un sexto, ¿no? Correcto. Y así va a ser con todas las caras del dado. Entonces, en realidad, la probabilidad para que me salga cualquier cara del dado va a ser siempre un sexto. Entonces, si tomamos a nuestra variable aleatoria X, ¿verdad? Y voy a ponerle como X1, el experimento de lanzamientos de dados, es decir, ustedes llegaron y nos sentamos aquí, imaginando de que si estuviésemos en la escuela, ¿verdad? Y nos sentamos aquí con un dado y comenzamos a darle el dado y comenzamos apuntando cuáles caras salieron. Bueno, entonces yo digo, bueno, salió la cara que tiene un puntito, o salió la cara que tiene cuatro puntitos, salió la cara es infinitamente, ¿verdad? Vamos a ver de que la probabilidad de cada uno de estos es un sexto. Si yo quiero ver la esperanza o el valor esperado que me va a salir de darle la cara a un dado, lo que vamos a ver es que dependiendo de la información que tenemos, la multiplicación de cada uno de estos dos sumados me va a dar el valor esperado. Otra forma de ver el valor esperado es que el valor esperado sea, si ustedes tienen una bolsa de canicas de diferentes colores, ¿verdad? Si ustedes agarran una sin ver, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la canica esperada que les va a salir, ¿verdad? Como, ¿cuál va a ser esa canica que ustedes crean que les va a salir, ¿verdad? Si agarraron una aleatoriamente, ¿verdad? Entonces, no es por decir cuál sería la más probable, pero sino decir cuál sería la canica esperada. Y eso viene de este concepto de estocástico de probabilidad. Eh, entonces, así se calcula de la forma discreta. Y de la forma continua también se podía calcular, ¿verdad? Si era continua, se calculaba con la integral, ¿verdad? Este gamma es el dominio de la función y era exactamente igual, ¿verdad? Era la integral de x por la función de probabilidad de f de x. Este, y eso nos iba a dar la esperanza. La notación matemática de esperanza, y bueno, tiene algunas propiedades importantes que más adelante se ven con variables aleatorias, ¿verdad? Pero la notación matemática de una esperanza
es así, ¿verdad? La esperanza de la variable X es igual, y en este caso, la notación que se usa para representar la más común es un mu. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Me estoy dando a explicar? Y para mí sí, súper bien. Ok. La varianza, ¿verdad? Que usualmente se representa así, nada más déjenme porque eso parece una O con un sigma al cuadrado. La varianza también tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Bueno, no tiene muchas interpretaciones, tiene más o menos una. Y la podemos representar prácticamente como la representamos en la esperanza matemática. Sin embargo, esto de aquí es nada más como para recordarles desde probabilidad que era lo que estábamos haciendo, pero en este curso usualmente vamos a usarlo con esta notación. Entonces, una propiedad invariante de la varianza es que la varianza la podemos también representar como varianza de la propiedad X, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la esperanza de X menos mu, ¿verdad? Al cuadrado, y que esto lo podemos representar como la esperanza de X cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. ¿Por qué es que lo podemos representar como la esperanza de X al cuadrado? Bueno, porque como ustedes pueden ver aquí, la esperanza de X es igual a mu, y aquí teníamos un mu, entonces lo único que hicimos fue aquí sustituir prácticamente. Algo importante acerca de esto es que esto de acá, la esperanza de X cuadrado, es prácticamente lo mismo que esto, pero nada más con la X cuadrado. Entonces, si fuese continua, nada más sería así. O si fuese discreta, sería nada más la sumatoria, ¿verdad? Entonces, sí. No hay mucha complejidad con esta parte, pero sí era bueno como repasarla porque yo recuerdo la primera semana del curso, yo sí estuve como muy perdido con esto de las propiedades, porque no me acordaba de prueba, ¿verdad? Entonces, eso es normal, no se preocupen. Bueno, las variables aleatorias tienen algunas propiedades interesantes que podemos utilizarlas para tener un manejo de la esperanza o de la varianza como procesos numéricos o procesos algebraicos que lo podemos hacer para sacar información. Entonces, la esperanza tiene una cualidad interesante en este caso. Si ustedes calculan la esperanza ponderada de la suma de variables aleatorias, es decir, que si ustedes agarran números ahí, bueno, A1 por X1 más A2 por X2 y así continuamente, ¿verdad? Hasta AN XN, y le calculan la esperanza matemática, ¿verdad? Eso lo que nos va a dar es que eso es exactamente igual a la suma de los AIs individuales multiplicados cada uno por la esperanza de X, ¿verdad? Entonces, para que noten que en realidad no es tan complicado, otra forma de verlo, ¿verdad? Si nada más n fuera igual a 1, eso es que la esperanza de A1 por X1 es igual a A1 por la esperanza de X1. Entonces, prácticamente el numerador, la operación matemática de la esperanza, puede sacar las constantes, ¿verdad? De nuestro factor de interés. Y otra parte importante es que imagínense de que todos estos A1, ¿verdad? Para todo I, ahí fuese igual a 1. Esto nos va a dar que la esperanza de la suma de variables aleatorias es igual a la suma de las esperanzas, ¿verdad? Entonces, es prácticamente, esa es como una de las propiedades eh, más fáciles que existen. También se aplica por signos, ¿verdad? Entonces, si ustedes tuviesen que n es 2 y que a2 es igual a -1,
entonces sería la resta de las esperanzas, ¿verdad? Entonces, no es tan complicado. Si ustedes recuerdan propiedades de sumatorias básicas de cálculo con optimización, no van a tener ningún problema. Entonces, más o menos para que lo veamos, prácticamente vamos a ponerlos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las hay? ¿Qué pasaría si los ponderadores, los ponderadores pares fueran negativos y los impares positivos? ¿Cómo creen que se vería la suma? Si tuviésemos la esperanza de x1 menos x2 más x3, así consecutivamente, hasta xn con n par. ¿Cómo creen que se vería eso? Más o menos, ¿no? Como más esperanza, o sea, la esperanza de uno más, no, menos esperanza 2 más, esperanza 3 menos esperanza 4. Más o menos, por ahí va como la intuición, ¿verdad? Pero como esta es la esperanza de la suma, ¿verdad? Noten de que si lo planteamos en sumatoria, ¿verdad? Aquí quedaría la sumatoria de los pares, ¿verdad? Hasta 2K. No, los pares son los impares, ¿verdad? 2K menos 1, n es igual a 1, y quedaría x menos la sumatoria de los impares hasta 2K, ¿verdad? Por n, ¿verdad? Porque como n es par, n es igual a 2K. Eso es pura como álgebra, ¿verdad? Entonces no se estresen. Entonces eso sería igual a 2 y eso sería igual a x, ¿sí? Ah, no, me equivoqué aquí. Sería y, sería y, sería y. Y bueno, esto nada más por las propiedades que vimos, ¿verdad? Como estaba mencionando el compañero. Uy, sorry. Déjenme intentar. Están viendo todo como con algo blanco, ¿verdad? Uy, Como de la mitad de la pantalla hacia abajo. ok, déjenme intentar solucionar esto. Uy, déjenme nada más como cerrar la ventana y volverla a abrir. ¿Todavía están viendo el OneNote o qué están viendo ahorita? No, ahora no vemos nada. Ahora sí. Y sí, ya se ve el OneNote bien. Ok, perfecto. Súper. Ok, entonces la sumatoria se volvería la sumatoria de las esperanzas positivas aquí y aquí la sumatoria de las esperanzas negativas, ¿verdad? O las impares. Entonces, más o menos así es como se vería eso. Entonces, sí, no tienen por qué estresarse, ¿verdad? O alterarse con las varianzas, con las esperanzas, ¿verdad? Y las propiedades sumatorias que tienen, ¿verdad? Es nada más esa propiedad súper importante de que las constantes, ¿verdad? Pueden salir lo más tranquilo del operador matemático. Entonces, bueno, ya como que quedamos claros con la esperanza, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna duda o algo que no les quedó claro o algún ejemplo que se hayan topado que no sepan cómo usarlo? Mm, ¿Qué dicen? ¿No saben o sí? Yo creo que de momento no. Ok, Todo bien. perfecto. Bueno, por otra parte tenemos la covarianza y bueno, la covarianza ya es algo como que medianamente se vio. Entonces les voy a poner como dos ejemplos este, de algo importante como de la covarianza, ¿verdad?
La covarianza yo sé que es algo como que tal vez vieron en prueba o tal vez no se acuerden, pero yo no voy a poner la fórmula de la covarianza porque les prometo que tampoco la van a usar, pero sí es importante que se acuerden de esto de acá. ¿Qué creen que es la covarianza de una variable aleatoria consigo misma? ¿Qué creen que ocurre ahí? ¿No se les ocurre nada? O algo así. Repetir la pregunta. ¿Cuál creen que sea la covarianza, verdad, de una variable aleatoria consigo misma? O sea, eso es de pruebas, ¿saben? Que si no se acuerdan, me dicen que no se acuerdan y les digo, pero era para ver si se acordaban, ¿no? O tal vez con la intuición que haya, ¿verdad? Como cuál sea la covarianza de algo consigo mismo. Porque la covarianza, ¿verdad? Te voy poniendo la definición de la covarianza normal, lo que va a medir es como qué tan variables son las diferencias entre los promedios o el estimador de la esperanza de X, que es el mu, qué tan variables son las medias entre ambas muestras. La varianza, ¿verdad? Que era lo que estábamos aquí arriba, lo que nos está viendo es qué tan variable es la diferencia de cada uno de los elementos con la media, ¿verdad? Eso es lo que nos está midiendo la varianza. Es decir, la varianza lo que nos está diciendo es, ok, X1 está así de lejos de la media, X2 está así de lejos de la media, y X3 está así de lejos de la media, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la varianza. La covarianza nos está diciendo de qué tan lejos están cada una de las entradas de las variables aleatorias con respecto a sus medias, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que nos está diciendo la covarianza. ¿Ustedes qué creen que nos digan acerca la covarianza de X y X mismo? ¿Qué creen que den? No sería la misma. O sea, ¿qué dijiste? O sea, como que no sería la misma. Correcto. Entonces, ¿qué crees que te pueda dar? Sinceramente, como valor, no sé, pero digamos, si me daría 2, diría yo que tipo sería la misma covarianza para ambas. Sí, está cerca. O sea, está cerca. En realidad, la covarianza de una variable consigo misma es exactamente igual a la varianza de esta variable, ¿verdad? De hecho, en el Ligarro viene la prueba matemática de esta propiedad. Pero prácticamente es eso. O sea, la covarianza lo que hace es mide qué tan lejos están, ¿verdad? En este caso, cada una de las variables consigo mismas, con la media de cada una. Bueno, en realidad en este caso, bueno, se va a poner eso. Entonces, si esto fuese X y X, lo que nos quedaría aquí sería la esperanza, ¿verdad? Y eso lo que nos estaría dando al final sería la esperanza de X y el promedio al cuadrado, ¿verdad? Y esa es la fórmula de la varianza. Si tomamos a X y como la media y como la media de Y, ¿verdad? Entonces sí es correcto, en realidad eso es como una de las propiedades de la covarianza, ¿verdad? Y algo interesante de la covarianza que también ocurre con la esperanza, ¿verdad? O la propiedad así normal, es que también se le puede sacar cada uno de estos elementos eh, afuera, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, si ustedes se enfrentan a una covarianza, a una sumatoria, eso es exactamente igual a la suma conjunta, ¿verdad?
de los ponderadores sacados a factor común, ¿verdad? Entonces aquí nos queda X y Y, ¿verdad? Y J. Entonces más o menos esa es otra propiedad de la covarianza. Y algo importante de la varianza, ¿verdad? De variables aleatorias, es que prácticamente la varianza de variables aleatorias es nada más y nada menos, ¿verdad? Que eh, la sumatoria, ¿verdad? Si ya vimos lo que ha pasado con las demás, ¿verdad? Vamos a ver que sucede más o menos lo mismo de factor común, ¿verdad? Ahora, que es algo uy, perdón, se me olvidó sacar a factor común algunas cosas. Sorry, ya voy a explicar esto de acá. Ricardo, Sí, disculpe, ¿puede volver a explicar cómo es el desarrollo de la fórmula de la covarianza? Es que no me quedó muy claro. ¿cuál? ¿Esta de acá o esta de acá? Las dos, si puede, si les Ok, molestia. ok, está bien. No se preocupe. O sea, lo que nos dice la covarianza, ¿verdad? Tal vez si me voy aquí. Imagínese que usted tiene, no, es más, que no me está dejando ver. Imagínese que usted tiene dos variables aleatorias, ¿verdad? Que usted sacó al mismo tiempo. Usted le preguntó a una persona su edad y su peso en kilogramos, ¿ok? Entonces, usted aquí tiene, ¿verdad? Entonces, usted puede asumir de que la edad es X mayúscula 1 y que el peso es Y mayúscula, ¿ok? 1. Entonces, las entradas de cada uno se van a ver como X minúscula 1, X minúscula 2, X minúscula 3 y así. Y la de el peso va a ser Y, Y minúscula 2, Y minúscula 3 y así, ¿verdad? Entonces, digamos que usted fue a la calle de la amargura y le preguntó a todas las personas que usted vio, por favor, dígame su edad, dígame su peso. Entonces usted lo apuntó, ¿verdad? Entonces usted lo tiene como en una hoja, va a la casa, lo digita en Excel, y entonces ahora dice, bueno, entonces ahora yo qué hago con esta información que tengo aquí. Entonces usted llega y dice, bueno, si yo quisiera saber la media de esta muestra, ¿verdad? Yo, ¿cómo calcularía la media o el promedio? Bueno, yo sumaría cada una de estas y lo dividiría por la cantidad de personas a que yo se los pregunté, ¿verdad? Entonces hemos calculado un promedio simple. Entonces, igual lo hago aquí. Y es algo que todavía no hemos visto, pero ahorita se los voy a explicar, porque es que el promedio es la media, también es la esperanza matemática. Pero bueno, ustedes tienen esta información, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cada una de estas está como solita por el momento, porque solo tengo la media de X, que digamos que es X barra, y el promedio de Y o la media de Y, que es Y barra, ¿verdad? Es lo único que yo tengo calculado. Entonces luego yo le digo, bueno, ¿cuál es la varianza de X? ¿Verdad? Entonces estamos hablando de cuál va a ser la varianza de X. Entonces, la varianza de X o la var de X, que también es esto, va a ser igual, ¿verdad? A la esperanza, ¿verdad? De la resta del promedio con cada uno de los entradas al cuadrado, ¿verdad? O sea, no, eso está... Sí. Eso es lo que ya vimos arriba, que era como la varianza, ¿verdad? Que lo podemos calcular así con la esperanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que yo sé que es un poco complicado. Es que si yo eh, en otra columna calculo la resta de cada una de las entradas con el promedio, voy a tener esta columna de X minúscula con X promedio, X minúscula menos X promedio y así, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso me va a decir qué tan lejos está cada una de estas X con respecto al promedio. Eso es prácticamente lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué pasa si este número me sale
muy grande. ¿Qué es lo que quiere decir en valor absoluto? Que ese número sea muy grande. Voy a ponerlo en valor absoluto. Que el dato está muy alejado de la media. Es correcto, que está muy alejado de la media. Exactamente, eso es lo que significa. Entonces, si yo tengo todos esos números, y como ya vimos en la esperanza, que la esperanza es como meter la mano en una, como en una bolsa con canicas, ¿verdad? En este caso, esta es mi bolsa con canicas nueva, con qué tan alejado están cada uno. La esperanza, ¿verdad? De esa diferencia es la varianza, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, o en palabras de cristianos, la varianza es el valor esperado o lo que yo espero que estén alejadas cada una de las entradas con respecto a la media. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Así como más claro. Sí, ¿Ok? todo claro. Perfecto. Entonces, ahora lo que estábamos viendo con la covarianza es que la covarianza es una forma de hacer como un puente con cada una de estas. Porque la covarianza lo que va a hacer es que nos va a dar información de qué tan alejadas están cada una de estas entradas con respecto a sus propias medias multiplicadas. Eso es lo único que nos está diciendo la covarianza, ¿verdad? Entonces la covarianza lo que nos dice es que yo llego y yo agarro x menos x promedio, perdón, y lo multiplico por y menos y promedio, y eso yo lo voy poniendo en estas entradas, y esto lo que me va a decir es ¿qué tan cuál es la varianza que tienen ambas con respecto a su propia media? ¿Verdad? Que suena como un poquillo raro, ¿verdad? Pero la importancia de esto, ¿verdad? Es que nos está diciendo, bueno, digamos, a ver, voy a ponerme yo de víctima. Es que este soy yo, este es Juan y este es Fernando, ¿verdad? No sé si hay que ir un Fernando. Pero digamos que Juan y Fernando son personas muy promedio, ¿verdad? Ellos son altos y pesa con respecto a su altura. Y Juan, no, o sea, bueno, Fernando es más mayor, ¿verdad? Es una persona adulta y pesa lo que debería pesar un adulto, pero Juan ya es un chiquito y pesa lo que debería pesar un chiquito, ¿verdad? Entonces ellos dos son personas muy promedios. Pero imaginémonos de que yo, siendo un pequeño, ¿verdad? Un chiquito, tengo sobrepeso, por lo tanto, estoy pesando más lo que debería pesar un adulto. Entonces, mi covarianza es muy alta y eso debería llamarle atención al lector. Si presentamos una covarianza muy alta en general, eso es lo que nos va a decir en general es que las personas, ¿verdad? Están pesando más de lo que están pesando en promedio y además las personas jóvenes o viejas están pesando más de lo que pesan las personas jóvenes o viejas en promedio. Eso es lo que nos está diciendo como la covarianza. Cuando yo les pregunté la covarianza de una variable consigo mismo, ¿verdad? Y es prácticamente preguntar la varianza de una persona, ¿verdad? Es nada más una propiedad vacilona que tiene la covarianza, que es muy autoexplicativa, pero es decir, es de que, digo, o sea, si mi edad es tal, ¿verdad? Y la quiero comparar con el promedio de la misma edad, y suena redundante, pero lo que estoy haciendo es nada más calculando la varianza, ¿no? Entonces, todo bien hasta ahí, todo claro. Sí, ahora sí, todo perfecto. Perfecto, perfecto. Nada me pone más feliz de escuchar eso. Bueno, la varianza, ¿verdad? De variables aleatorias, lo que prácticamente estamos haciendo es una matriz de covarianzas. De hecho, cuando uno hace covarianzas, uno la tiende a representar en matrices. Entonces, la varianza o la suma de las varianzas o la varianza de X tiene la misma propiedad que hemos visto en el pasado, solo de que cuando ustedes van a sacar a factor común algo de la varianza, lo tienen que sacar al cuadrado. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y bueno, lo que sucede, ¿verdad? En la suma es que vamos a tener este factor multiplicado por 2 por los factores diferidos con respecto a cada uno de estos. ¿Por qué es que ocurre esto? Bueno, porque lo que nos estamos haciendo cuando calculamos la varianza es una matriz que yo espero que Frank se las haya enseñado, pero es una matriz que en teoría no nos sirve, pero aquí tenemos a x1, a x2, pam, pam, pam,
Y aquí tenemos a x1, x2, pam, 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 perdón. Entonces, lo que estamos haciendo con la covarianza es que aquí estamos calculando la covarianza de x1 con x1 y aquí la covarianza de x1, uy, sorry, tengo que cargar mi computadora, con x2, ¿verdad? Y así respectivamente, y así funciona así. Entonces, esta diagonal nos va a quedar de covarianzas de x y x. Y eso es igual a la varianza de x. Entonces, como ustedes ven, tenemos dos covarianzas de x1 y x con x2, y así tenemos con todas las de x1, y tenemos una varianza de x1, ¿verdad? Y por ser una varianza, todas las varianzas, como les está diciendo, sacan su factor al cuadrado. Esto en realidad es un poco inútil, ¿verdad? Verlo, porque nosotros en el curso siempre asumimos una propiedad de independencia de variables aleatorias. Y eso es lo más común que se vea. Siempre lean bien los enunciados, pero lo más común es que Frank, cualquier ejercicio que ponga, y el Garro también, la mayoría de veces que pone, es asume independencia entre variables aleatorias. Eso más o menos, ¿qué quiere decir? Que en el ejemplo de la edad y el peso, lo que hice yo fue decirle a Sol y decirle a que había un Luis, ¿verdad? A Luis, que fueran ellos dos independientemente a la calle de la amargura y que Sol le preguntara a las personas de la calle de la amargura cuánto pesaban y que Luis le pesara a las personas de la calle de la amargura, qué edad tenían, ¿verdad? Probablemente ambos les hubieran tirado tragos porque estaban enojados por las preguntas, porque son muy bruscas, pero cada uno me hubiera traído dos series de información independientes, ¿verdad? O sea, que no corresponden a la misma persona cada una. Entonces, sí, ahí no se puede calcular la covarianza y en sana teoría la covarianza de cada una de esas variables me hubiera dado cero. Entonces, cuando asumimos que existe independencia entre variables aleatorias que se ve así, y D, asumiríamos de que esto es cero y por lo tanto lo que nos queda es esto de acá. Entonces, ¿queda claro esta primera parte? ¿O no queda claro las propiedades de la varianza? En mi parte sí. Perfecto. Entonces, eso que están viendo ahí, que es la X barra, es el promedio, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando como el promedio y ya venía como muy famoso como el promedio y que lo hemos usado como el promedio. Aquí, allá. Bueno, el promedio o el promedio aritmético, ¿verdad? De una serie de variables aleatorias, ¿verdad? Es una combinación lineal. Entonces, es muy poderoso o tiene una propiedad muy poderosa porque esto se puede representar el promedio aritmético, como ya lo hemos visto en varias veces, como la suma de cada una de las entradas dividida entre el total de entradas, ¿verdad? Entonces esto es igual a 1 entre n por x1 más 1 entre n por x2. Y así hemos calculado promedios desde toda la vida, siempre lo hemos hecho así. Y prácticamente eso es lo que nos da. Si asumimos de que cada una de esas variables es independientes, ¿verdad? Son independientes, idénticamente distribuidas, eso es lo que significa esto. Lo que vamos a tener es que la esperanza del promedio, ¿verdad? Y como ya vimos aquí, eso es igual a la esperanza, ¿verdad? De la suma con respecto a XY. ¿Cuánto creen que me dé esto? Si lo vimos arriba, ¿cómo creen que lo pueda volver a representar? 1 sobre n por la esperanza de que sí. No. Correcto, correcto. Esto es la sumatoria de 1 sobre n, ¿verdad? Por la esperanza de XY. ¿Y cuál era la esperanza de X?
¿Cuál era la esperanza de X? Eso estaba aquí arriba. ¿Cuál era? Es mismo. Sí, sería la media aritmética, correcto. Sería la media, que ese sería el mu. Entonces, aquí nosotros lo que tendríamos sería 1 entre n por mu de x, ¿verdad? Por mu de la combinación lineal de x. Ustedes, bueno, si se acuerdan de sumatorias, se van a dar cuenta de que aquí ya no hay nada con ningún subíndice. Entonces esto es prácticamente estar sumando 1 por mu de x más, por mu de x, así hasta llegar a la enésima vez que se suman, ¿verdad? Enésima veces. Entonces eso nada más sería n por 1 entre n mu de x. Y eso es igual a mu de x. Entonces eso es más o menos lo que nos dice esta primera parte de la media aritmética. Es que la esperanza de la media aritmética es exactamente a la media de una distribución de variables electrónicas. ¿Alguna duda con esta primera parte o esta primera propiedad? ¿O no les queda claro? ¿Qué dicen? A mí me quedó todo claro. Perfecto. Luego podemos sacar la varianza de la media aritmética. Y bueno, eso ya lo vimos arriba más o menos, ¿verdad? Eso sería la varianza, ¿verdad? De la suma de 1 de x por x1. Y si recordamos algo de lo que vimos arriba, era que este es el A1, o el AI, perdón. Entonces, uy, esa suma me quedó muy chueca, perdón. Entonces eso nada más sería a la sumatoria de 1 por n al cuadrado de la varianza de xy. Y la varianza de xy es igual a sigma cuadrado, ¿verdad? Entonces sucede prácticamente lo mismo acá, que yo le llamo la ley de ositos. Entonces me quedaría multiplicado n por 1 entre n al cuadrado por sigma cuadrado. Y eso es igual a sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Esa sería la varianza de la media, aritmética. Entonces, cualquier cosa, esto que se llama acá, a mí me lo enseñó mi profesor de matemáticas del colegio como la ley de ositos, es nada más que si usted tiene un osito y lo suma con otro osito y así, ¿verdad? Hasta sumar n ositos, ¿verdad? Nada más para que no se olviden, eso es igual a n por osito. Entonces, eso es lo que se aplica aquí prácticamente, entonces no queda como tan complejo. Luego otra parte importante, ¿verdad? De la esperanza, ¿verdad? Ya como operador matemático, es que si usted tiene la esperanza y la está multiplicando por dos variables aleatorias, ¿verdad? Eso va a ser exactamente igual a las medias multiplicadas más la covarianza de ambas. Esto tiene una prueba matemática que no se las van a preguntar, pero es importante que sepan qué es lo que significa. Si son, ¿cómo se llama? Si X y Y, ¿verdad? Si X y Y son idénticamente independientes, idénticamente distribuidas, ¿verdad? O independientes por completo, la esperanza de la multiplicación va a ser exactamente igual a la esperanza de cada una de ellas multiplicadas, ¿verdad? Eso sería todo lo que quedaría de esa parte. Luego que la división,
la división de ambas, si siguen siendo idénticamente distribuidas, ¿verdad? Si ustedes lo que tienen es X sobre Y, eso es igual a la esperanza de X sobre la esperanza de Y. Y lo mismo ocurre con la varianza, ¿verdad? La varianza no, disculpen. Sí, no, disculpen. Eso es un error de mi parte. Lo había leído mal. Esa división usualmente no se usa entonces, porque cuando se usa la covarianza y como cuadrados, en realidad al profe nunca le gusta usarlo. Entonces me disculpan. Pero esto sí sí es importante que lo sepan. Esta parte sí. Y cuando son idénticamente, que es esto. Ok. ¿Alguna duda por el momento? ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto. Ok, entonces, cuando tenemos un conjunto de variables aleatorias, ¿verdad? Que son todas I y D, ¿verdad? Independientes, idénticamente distribuidas, podemos comenzar a ver propiedades, ¿verdad? Entonces, una de las propiedades de las combinaciones lineales que son muy interesantes es que asuman de que cada una de estas son distribuidas como una normal. Si ustedes se acuerdan cómo se distribuía una normal estándar, las normales o las distribuciones normales se veían más o menos algo así. No sé si se acuerdan que tenían esta forma como una campana de Gauss, ¿verdad? Y se acuerdan cuál era la media esperada o el valor esperado de una distribución. ¿O no se acuerdan? Bueno, de una normal estándar, el valor esperado o la media es 0 y la varianza es igual a 1, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, era bastante interesante, ¿verdad? Pero más o menos las funciones normales tienen esta distribución. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que si tenemos un conjunto de variables aleatorias y cada una de estas, ¿verdad? Se distribuye como una normal con media mu asignada a cada una y con sigma o varianza asignada a cada una de ellas, ¿verdad? Podemos ver ciertas propiedades interesantes, ¿verdad? De cada una de estas, ¿verdad? Una de las propiedades más interesantes es que para cada variable aleatoria, si ustedes la suman o la multiplican, en realidad en este caso si la multiplican por algo, eso va a hacer de que su distribución cambie, ¿verdad? A una normal, ¿verdad? Con su media multiplicada por ese factor y por el cuadrado de ese factor multiplicado por su distribución o su variación, su varianza, perdón. ¿Es esta parte clara o genera alguna duda? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, eso es como la primera parte. Y luego lo otro es que si ustedes deciden generar una nueva variable aleatoria que sea la combinación lineal de las demás variables aleatorias, es decir, que sea un parámetro A0 más un parámetro A1 multiplicado por X1, así consecutivamente hasta AN por XN, ¿verdad? Eso se distribuye como una normal, ¿verdad? Con media A0 más la suma, ¿verdad? De cada una de las ponderadas por mu1, por su mu, con la suma de los cuadrados, ¿verdad? No, no es tan complicado. Y de hecho aquí ya no salen como propiedades básicas. Es decir, si ustedes les dicen que tienen una variable aleatoria h y le suman 3, ¿cuál sería la nueva? Bueno, tiene una variable aleatoria h que se distribuye como una normal con media tal y varianza tal y le suman a esa variable x o lo que sea.
¿Cómo cambia su distribución? Es nada más hacer esto de acá, ¿verdad? Decir que la normal es esta. Entonces, es una forma bastante interesante y comenzamos a ver que se pueden hacer como multiplicaciones o restas con las distintas fórmulas, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que tienen dos variables aleatorias distribuidas como normales. Entonces, ¿cuál creen que sería la forma en cómo se distribuyen estas variables aleatorias? Ahora, si cada una tiene media y varianza asignada. Perdón. ¿Cómo creen que se distribuye? Em, 2 mu y 2 sigma. Casi. ¿Me regalan un segundito? Es que están tocando Bueno, la puerta. ok. Ya vengo. Voy a ponerle pausa a la grabación. Eh, y voy a poner pausa. Oh, ok, sorry, es que era alguien vendiendo helado. Sí, más o menos. Recuerde esto de acá, ¿verdad? Sí, era 2 al cuadrado, sigma al cuadrado, es. No. Casi. Ay, Imagínese que A1, ¿verdad? A0, es en este caso 0, y como son n es 2, tenemos de que A1 es igual a A2, y estos dos son 1. ¿Cómo creen que se sumarían dos variables aleatorias? Con No sería distribución mu1, mu2. μ1 más μ2. 2. Ajá. ¿Y cuál sería la varianza conjunta? Sería igual sumarlas, ¿no? Porque el 1 al cuadrado no hace nada. Correcto, correcto, correcto. Están en todo lo correcto. Ahora, ya como que ya quedó clara la idea con el compañero, ¿cuál creen que sería la resta? ¿Cómo se distribuiría? Sería mu1 menos mu2 y la otra parte sería igual, pero yo no entiendo por qué la otra parte sería igual, sinceramente. Es con esta parte de que se eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces sale positivo o algo así, pero no entendí. No, perfecto, en todo lo correcto. Y eso es algo muy, muy, muy importante que tengan cuidado cuando restan varianzas. Tiene que quedarse positivo porque está elevado al cuadrado. No, no, súper bien, súper bien, súper bien. Porque como estos, ¿verdad? Lo que estamos poniendo ahora es que si están restándose, perdón, si se están restando, en este caso por aparte, A0 sería 0, A1 sería 1 y A2 sería menos 1. Y como yo les dije, ¿verdad? Lo que ocurre es que cada uno se eleva al cuadrado. ¿Cuál sería el cuadrado de A menos 1? Perdón, de menos 1. ¿Cuál es el cuadrado de menos 1? 1. Entonces queda sumado, como dice el compañero. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Me doy a explicar o alguien tiene alguna duda al respecto? yo quisiera saber, bueno, si esa variable está elevada al cuadrado, Ujú. eh, se distribuiría con el mu al cuadrado y elevando el sigma al cuadrado. No, ¿Cuál variable? cual- X2. Si esto cualquiera estuviese. que, no, digamos que tengo x1 distribuida como normal, Ajá. pero digamos que se eleva al cuadrado, X1. ajá. O sea, omitiendo ese resto, solo x1 distribuida como normal y pues lo elevo al cuadrado. Sincero, te quedó mal porque nunca lo he hecho. Pero sí tiene que hacerse. O sea, sí tiene que existir una fórmula para ver cómo cambiaría la representación. Es que sí, yo leí algo así y no supe. Bueno,
Si querés, me lo pasas y yo lo busco bien e intento explicártelo después de la clase. Está bien. Gracias. Ahorita bueno, yo creo que Sol tiene mi número, entonces se lo pides a ella. Está bien. Gracias. Perfecto. Ya después de eso, ¿verdad? Podemos agarrar esta propiedad de acá, y asumir de que esa Y es la media aritmética, ¿verdad? Y que cada mu, ¿verdad? Que para cada xy, el mu es el mismo y el sigma es el mismo. Entonces al final nos quedaría la suma de esta manera, ¿verdad? Y eso nos va a quedar como una distribución, una distribución normal, ¿verdad? De xn, así, ¿verdad? Con media mu y varianza sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Que n es la cantidad de variables aleatorias que tenemos involucradas. Entonces, eso es una propiedad bastante interesante que tiene la media aritmética, que se distribuye como una normal, ¿verdad? ¿Y por qué es que es una propiedad súper importante? Porque nos sirve para sacar algo que se llama el teorema del límite central, ¿verdad? El teorema del límite central es sumamente importante para el análisis inferencial, que cuando uno lo estudia teóricamente a veces uno no lo usa, o no lo entiende, o no sabe para qué sirve, pero es sumamente importante para llegar a hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Y para poder estimar cosas con funciones muy complejas. La historia de su importancia, ¿verdad? Que en realidad hoy por la computación y por los softwares de análisis estadístico ha como perdido su esencia, es que hace muchos años, antes no existían como software como Python, como R, ¿verdad? Antes se usaban cosas más complicadas o más aburridas como SPSS, y mientras más se retrasan, ¿verdad? Menos tecnología vamos a tener para hacer análisis estadístico, y el análisis estadístico siempre ha existido. Entonces, lo que antes se usaba era una tabla, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar en todos los libros de estadística al final, con las áreas bajo la curva de una función normal estándar. Entonces, el teorema del límite central servía mucho para normalizar o justificar la normalización de cualquier distribución y poder hacer cálculos de estimadores bastante fáciles, ¿verdad? Con esa propiedad o ese teorema, ¿verdad? Pero hoy lo que nos sirve es para más o menos entender cómo se distribuyen las medias de una población. Entonces, asuman, ¿verdad?, de que estamos hablando, ¿verdad?, y somos economistas, ya estamos graduados, y queremos comenzar a estudiar una propiedad de las personas. Imaginémonos el salario. Queremos estudiar el salario promedio de las personas graduadas de la Universidad de Costa Rica, que es una población bastante grande. Entonces estamos discutiendo cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? O sea, cómo vamos a sacar ese promedio, que, o sea, no tiene sentido porque es demasiada gente. No podemos comenzar a llamar, no podemos mandar un correo, porque si mandamos un correo la gente usualmente no lo responde. Entonces, estamos hablando entre nosotros y yo les digo, no, vayan y entrevistan a todas las personas que se graduaron de la UCR. ¿Ustedes cuál creen que sea el problema de eso? Uno de los problemas económicos de hacer eso. Que la población es muy grande. ¿Y qué implica que la población sea muy grande para irlos a entrevistar a todo el mundo? No hay tiempo para eso. Correcto, correcto. Y no solo no hay tiempo, sino también a mí me sale muy caro, porque yo les tengo que pagar su tiempo. Y si les pago a cada uno de ustedes por ir a entrevistar a la gente que se graduó de la UCR, es mucho tiempo, es mucho dinero, y se me fue la plata de la investigación, en ir a investigar, en ir a preguntarle a la gente, en vez de pagarles a ustedes para investigar conmigo y correr códigos y
y hacer estimaciones. O sea, se nos fue la plata en ir, en ir a preguntar, ¿verdad? Y no obtuvimos nada. Entonces, los estadísticos dijeron, ay, vamos a ver qué propiedades uno puede sacar de una población. Entonces, si yo les digo a cada uno de ustedes, vayan y entrevístenme cada uno por separado a 50 personas, ¿verdad? Entonces, es como si cada uno de ustedes fuera a la población, ¿verdad? Y me pescara 30 personas, ¿verdad? Perdón, 50 personas. Entonces, cada uno de estos circulitos son 50 personas sacadas de aquí adentro. Y cada uno de ustedes va a calcular un promedio aritmético. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? De que el promedio de ustedes va a tener una distribución, ¿verdad? En la cual la media de la distribución es en la media de la población, ¿verdad? Y la varianza de la población es la variancia, perdón, la variancia de la media va a ser la variancia de la población entre el tamaño de la muestra que cada uno sacó. Entonces, si cada uno sacó una muestra de 50, ¿verdad? Y agarramos todos los promedios que ustedes sacaron, podemos hacer una distribución y podemos calcular de la distribución de los promedios una media, una media y una distribución, y vamos a ver de que esa media va a ser exactamente igual a la media de la población y que la varianza va a ser igual, ¿verdad? A la varianza entre la muestra, entre el tamaño de la muestra, va a ser igual a la varianza de la población, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos está diciendo el teorema del límite central, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que nos dice. Y bueno, esto es cierto, ¿verdad? Y se los voy a regalar, esto es cierto para muestras lo suficientemente grandes. ¿Ok? ¿Y qué son muestras suficientemente grandes? Bueno, los estadísticos dijeron que sean mayor a 30. Eso es todo. Mayor o igual a 30 ya es una muestra grande. Eso es lo que dicen los estadísticos para poder hacer este tipo de inferencias sobre la media poblacional. ¿Queda alguna duda con el teorema del límite central o no queda nada de dudas? ¿Me di a explicar? Chicos y chicas. Sí, sí, todo bien. Ok, perfecto, perfecto. Otra parte importante que nada más no se olviden es la normalización de una función, de una distribución. Entonces, si ustedes tienen una distribución X, ¿verdad? Lo que pueden hacer, si esto se distribuye como una normal estándar de mu y varianza, ¿verdad? Lo que se puede hacer, ¿verdad? Es que se pueden estandarizar, ¿verdad? Con esta forma o función de aquí, ¿verdad? Eso es más o menos todo lo que quedaba de esta primera parte. Voy a escribirlo un poquito, ¿verdad? Ustedes tienen a los X, Y, ¿verdad? Y estos son independientes idénticamente distribuidos. Ustedes pueden calcular el promedio, ¿verdad? De las variables. Y con ese promedio ustedes pueden estimar la normalización de esta función, ¿verdad? O de esta distribución con la raíz cuadrada de n. Esto implica de que z
se distribuye como una normal de 1, de 0 y 1. Y esa es la estandarización de la función. Y se usa mucho en lo que les estaba diciendo, ¿verdad? El teorema del límite central, y se usa para hacer estimaciones de algunos números, pero ya casi no se usa porque antes se usaban las tablas y ahora se usa y el software estadístico. Entonces eso lo hace por sí solo. Esta era la primera parte que quería hablar. No sé si quieren hacer como un break de unos 10 minutos para tomar agua y descansar un rato. ¿O seguimos? ¿Qué dicen ustedes? Y no sé, de mi parte yo podría continuar, pero no sé, no sé los amigos. Ok, ok. Bueno, hay gente que aclama seguir, entonces vamos a seguir. En estadística y en probabilidad, ustedes vieron algunas distribuciones de, perdón, algunas distribuciones, ¿verdad? Que son importantes y que aquí todavía se usan. Entonces, cada una de esas tiene propiedades importantes para uso de análisis estadístico. Entonces, vamos a comenzar por las que siempre se usan en este curso, ¿verdad? En esta parte del curso. Tenemos la distribución, la normal, ¿verdad? La normal se representa de esta forma, ¿verdad? Y lo que nos dice es que la esperanza, ¿verdad? De una función que se distribuye como una normal es mu, ¿verdad? Y que la varianza es igual a sigma al cuadrado. ¿Verdad? Eso es prácticamente lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esta es la media y esta es la varianza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice una distribución normal. No tiene mucha cosa así como del otro mundo. Luego tenemos la chi cuadrada, ¿verdad? Que el profesor se las enseñó. Usualmente la chi cuadrada se ve como algo así, ¿no? Se ve como algo así, como con un high hump al inicio y luego como una cola lenta. La chi cuadrada se usa mucho para hacer pruebas de error. Por el momento nada más la van a usar como para análisis, pero, perdón, para ejercicios aritméticos, ¿verdad? Pero para la segunda parte del curso la van a usar mucho para estimaciones con varianzas, ¿verdad? Es lo que más se usa. Las sumas, ¿verdad? Bueno, la chi cuadrada, lo único que nos dice o lo que nos es importante, su dominio, ¿verdad? Va de 0 a más infinito, ¿verdad? No es como la normal, que va de menos infinito a más infinito. Y tiene algo que se llama K, que se le va a conocer como los grados de libertad. K pertenece a Z positivo, ¿verdad? A los números enteros naturales. ¿Qué es lo que nos va a decir ese número K? O los grados de libertad, como se le llama. Bueno, que la esperanza de una chi cuadrada son sus grados de libertad, es decir, K. Y su varianza es igual a 2K. Entonces, si yo les digo que la distribución o la variable aleatoria W se distribuye como una chi cuadrada con 6 grados de libertad, entonces, ¿cuál sería la media o la esperanza de esa chi cuadrada o la esperanza de W? ¿Cuál sería? Si tiene 6 grados de libertad. Sería 6. Una preguntita, ¿qué son los grados de libertad? Grados de libertad es parte o como lo que conforma la chi cuadrada o la fórmula de la chi cuadrada. Que si ustedes quieren verla, está en el Garro, en el capítulo 6, si no me equivoco, en el capítulo 5. A ustedes no les van a pedir que calculen una chi cuadrada, pero sí les van a pedir que la usen. Entonces, sí, la chi cuadrada, sus grados de libertad es más o menos como qué tan arriba o qué tan abajo
tiene ese high hump, ¿verdad? Que estaba ahí arriba. Más o menos eso es lo que significa los grados de libertad, así como aritméticamente. Al igual como la Poisson es como con el lambda, ¿verdad? Si se acuerdan de la Poisson en probabilidad. Lo importante es que la chi cuadrada se representa así como con una X bien fina y que sus grados de libertad representan la media y la varianza, ¿verdad? Es decir, que su esperanza es K, o sea, sus grados de libertad, y que su varianza es 2K. De hecho, uno puede sacar varias propiedades interesantes de la chi cuadrada. Bueno, aquí estaba la pregunta del compañero, ya lo vi en mis notas. No, siempre se le calculan, perdón, siempre se los van, nunca los van a calcular. Entonces, por eso se los digo así como que no se estresen. La chi cuadrada nace de varias funciones. Primero, ustedes pueden tener una suma de chi cuadradas, es decir, si ustedes tienen x1, x2, así, y todas son chi cuadradas, ¿verdad? Todas se distribuyen como una chi cuadrada. La suma va a ser, disculpen, la suma de estos va a ser la chi cuadrada, pero con grados de libertad igual a la suma de los demás grados de libertad. Entonces, la suma de las chi cuadradas va a ser igual a una chi cuadrada con k grados de libertad, y k es igual a la suma de los grados de libertad de las demás, ¿verdad? ¿Queda eso claro o no queda claro? Bueno, vamos a hacer como un ejemplo. Si ustedes tienen a W, que tiene 6 grados de libertad, que se distribuye como una chi cuadrada, sumado a R, que es otra chi cuadrada, que tiene 1 grado de libertad, eso nos va a dar igual a T, y T es una chi cuadrada, ¿con cuántos grados de libertad? 7. Con 7 grados de libertad. Correcto. Así de fácil es esta parte como aritmética. Lo que estaba preguntando el compañero, si ustedes tienen una normal estándar y la elevan al cuadrado, ¿verdad? Eso nos va a dar una chi cuadrada. Se me ha olvidado, pero aquí lo tengo en las notas. Entonces ustedes agarran a una distribución W que se distribuye como una normal estándar. Y entonces, están viendo todavía el OneNote, ¿verdad? Ok. Y lo elevan al cuadrado, ¿verdad? W al cuadrado se distribuye como una chi cuadrada, y en este caso, ¿verdad? Los grados de libertad serían de 1. K es igual a 1. Eso es prácticamente todo. En este caso, si tuviera una sumatoria de I hasta N bueno, de normales estándares elevadas al cuadrado, sería con N grados de libertad, ¿verdad? Correcto. Ese sería la otra. Sería el cuadrado de las sumas. Y luego tendríamos, ¿verdad? La fórmula de las chi cuadradas de una normal, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una normal, ¿verdad? Si ustedes tienen una distribución normal con media y varianza, ¿verdad? Y digamos que esto es R, ustedes pueden hacer que R, ¿verdad? Con X1, X2, ajá, ya está. Si ustedes tienen un conjunto de variables aleatorias que se distribuyen como normales, ¿verdad? Ustedes tienen que W n-1 por la desviación estándar entre el cuadrado de entre la varianza, ¿verdad? Se distribuye como una chi cuadrada, con n-1 grados de libertad. Eso es más o menos otra propiedad como vacilona,
Pero yo creo que eso es como la única parte como relevante de las chi cuadradas, y eso se usa más que nada para hacer operaciones, ¿verdad? O sea, el profesor les va a decir, usted tiene R que se distribuye como esto y tiene F que se distribuye como esto. Haga lo que estos dos conformen una chi cuadrada o haga que estos dos conformen una T de student. Así es como se hacen esos ejercicios. Luego tenemos la T de student. La T de student es una distribución, ¿verdad? Que lo que hace es agarra una distribución normal estándar y la divide entre el cuadrado de una chi cuadrada con k grados de libertad, ¿verdad? Esta es la función de la T de student. La esperanza de la T de student es igual a 0 y la varianza es igual a los grados de libertad de U entre los grados de libertad de U menos 2. ¿Verdad? Eso es más o menos lo único que nos dice. Y luego tenemos la distribución F. Perdón. F es igual a 2 chi cuadradas divididas entre sus grados de libertad. Entonces ustedes agarran a U, que se distribuye como una chi cuadrada entre sus grados de libertad, que es M, y V, que es otra chi cuadrada entre sus grados de libertad, que es N. Eso nos da una distribución F de M, N grados de libertad. Eso es todo lo que hay de distribuciones. En realidad se usa para hacer operaciones. Y yo creo que quedaría hasta ahí esa parte, ¿verdad? Que es como bastante aburridilla del curso, pero se usa para hacer como unos ejercicios así vacilones. Ahora sí, vamos a la parte bonita de la estadística, que es la estadística inferencial. Ahora bien, recapitulando lo que yo les he dicho al inicio, ¿verdad? La estadística inferencial, de que ustedes agarran la estadística y lo que hacen es que van a agarrar poblaciones y van a hacer estimaciones de esa población. La estadística inferencial, al ser la parte clásica de la estadística, necesita seguir algunas reglas, ¿verdad? Con respecto a lo que estimemos de un conjunto de datos. Entonces, a partir de ahora vamos a usar a teta como nuestro estimador o nuestro X, ¿verdad? Estimador, para prácticamente ponerlo como la variable que siempre vamos a estar calculando. Teta puede ser el promedio, teta puede ser la desviación estándar o el error estándar, teta puede ser el cuadrado, o sea, lo que uno quiera es un estimador y teta va a ser lo que nos va a cubrir esa parte, ¿verdad? Lo vamos a tomar como nuestra variable. Todos los estimadores tienen que seguir ciertas propiedades. Una de ellas, una de las importantes, va a ser el insesgamiento. ¿Qué es lo que nos dice el insesgamiento? Bueno, el insesgamiento lo único que nos va a decir es que la esperanza del estimador sea exactamente igual al al parámetro poblacional. Eso es todo lo que nos va a decir. Entonces, un ejemplo de insesgamiento. Si ustedes tienen la población de estudiantes de estadística, ustedes van a calcular de una muestra el promedio de la nota del curso y ese promedio es insesgado si es exactamente igual al promedio poblacional, es decir, el promedio de toda la gente que lleva los cursos de estadística. ¿Quedó claro esa parte? ¿O no? ¿Alguna duda? Bueno, la consistencia, ¿verdad? Implica de que esto sea asintóticamente insesgado y lo que nos dice es que el límite, ¿verdad? Del error cuadrático medio sea igual a 0. Es lo que nos dice la consistencia. Ahorita vamos a ver el error cuadrático medio. Y la eficiencia, ¿verdad? Se puede medir de varias formas, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo la eficiencia es que la variable, o el estimador, si alguien tiene una duda. Ok.
sea el menos variable o que no tenga tanta varianza con respecto a cualquier otro estimador del parámetro, ¿verdad? Y luego tenemos la suficiencia, que eso es algo que no voy a poder ver hoy, pero lo que nos dice es prácticamente, o lo que se aplica prácticamente es el teorema de Rao-Blackwell, que eso ya lo tienen que haber visto con el profe o lo van a ver, pero yo nunca lo vi, entonces, y nunca me lo preguntaron, entonces no se los puedo explicar. No, de hecho no lo hemos visto y en las lecturas tampoco, no sé, no lo vi tampoco. Y estaba viendo unos exámenes, las soluciones, y utilizaban ese teorema y no sé, yo quedé perdido, porque, porque Sí, yo no lo vi en las lecturas. sí, sí, yo creo que, o sea, el profe lo tienen que ver y si no se lo recuerdan, pero es como, creo que es como algo que tiene que ver con el likelihood, pero prácticamente lo que nos dice es que una variable es como exacta, eso es prácticamente lo que nos dice la suficiencia, pero es algo que a mí sí me quedó debiendo el curso. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es más o menos como que es un estimador, ¿verdad? O que es un estadístico muestral, ¿verdad? Entonces ustedes asumen que un estadístico muestral, ustedes agarran una función con respecto a TI, que es un estadístico, y el estadístico nos va a dar información acerca de una distribución, ¿verdad? Entonces el estadístico más famoso va a ser el promedio aritmético, ¿verdad? Y bueno, pueden haber otros distintos estadísticos, ¿verdad? El profe da el estadístico de T2, que es igual el cuadrado de cada uno de los cositos, ¿verdad? Al final, el estadístico lo que quiere dar es información. Ay, disculpe. Lo importante de los estadísticos es que nos brinden como la información acerca de la muestra. Entonces, un estadístico muy, muy famoso es la desviación estándar o S2. Uy, sorry, se abrió una cosa. S2 es la desviación estándar. Esta es la fórmula de la desviación estándar. Es 1 entre el tamaño de la muestra menos 1 por la suma al cuadrado de cada uno de los factores. Lo que esto está haciendo es que cuando se le calcula la esperanza a todo esto, y les recomiendo que lo hagan ya después de haber visto lo que vimos de la esperanza arriba, al final nos va a dar que esto es igual a a la varianza. Entonces lo que nos está diciendo esto es que el estimador de la desviación estándar es muy bueno para calcular la varianza de la distribución, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con los distintos momentos muestrales. Ustedes calculan la varianza de S2, nos va a dar ahí un momento muestral muy complicado. Los momentos muestrales no salen en el examen, entonces no se estresen. Pero si no se recuerdan, sí les recomiendo que lo lean, ¿verdad? Porque es como para la vida. Y bueno, más o menos uno puede comenzar a calcular cosas a raíz de un estimador. Si ustedes tienen un estimador, ¿verdad? Pueden calcular el promedio del estimador o la media del estimador, ¿verdad? Podemos calcular la varianza, ¿verdad? La varianza de un estimador tal es esta. Y bueno, el cuadrado de la varianza es el error estándar. Y luego el sesgo de la varianza, que eso es súper importante. Sesgo de la varianza. El sesgo de un estimador es la esperanza del estimador menos el parámetro poblacional que está estimando. Eso es prácticamente todo. Y el error cuadrático medio, que para lo que se usa, ¿verdad? Es simplemente para calcular si un estimador es consistente, ¿verdad? Es la varianza, ¿verdad? Del estimador más el sesgo al cuadrado. Eso es todo lo que nos está diciendo el error cuadrático medio. Entonces, el sesgo, como lo estamos viendo, es esto de aquí arriba. Entonces, si lo que hacen es sacarle el límite, ¿verdad? Es prácticamente ver si esta suma, ¿verdad? De la varianza de teta techito más el sesgo al cuadrado es igual a 0, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. El ensisgamiento, como lo estábamos viendo, es nada más. Disculpen. El ensisgamiento es nada más
esta parte de Barcelona, ¿verdad? O sea, de que si tenemos una distribución, ¿verdad? De variables aleatorias, ¿verdad? Y que se distribuyen cada una con, como una normal de media mu y variancia sigma al cuadrado, ¿verdad? Podemos ver que si sacamos un estimador, ¿verdad? Tal, sea insesgado o no. Entonces, la forma más común de preguntarlo, el profe les da un estimador y les da la fórmula. El estimador más común siempre va a ser el promedio. Y la fórmula del promedio, si ustedes se recuerdan, es la suma multiplicada por el ponderador 1 entre n. Entonces, para ver si es insesgado o no, ustedes lo que hacen es demostrar, que eso ya se hizo arriba, que la esperanza sea igual a mu. Y bueno, eso ya lo habíamos demostrado. Eso es nada más la esperanza de la suma de los factores, la suma de los x's entre n. Eso es igual a 1 entre n por la suma de e a la xy. Y eso es igual a n entre n por mu, ¿verdad? Entonces, eso lo que nos dice es que, por lo tanto, ¿verdad? X1 es un estimador insesgado. De mu. ¿Queda claro? ¿O no queda claro? Chicos y chicas, ¿alguna duda con esto o no me voy a explicar? O sea, de mi parte todo bien. Ok. Luego tenemos la eficiencia, ¿verdad? Que era otro. Como ustedes ya vieron, la consistencia es nada más el límite de ¿cómo está? Está arriba. El límite del error cuadrático medio tiene que ser igual a 0 y ya con eso se dice que un estimador es consistente. Ya sabemos de que el estimador puede ser insesgado, pero ahora la pregunta es si el estimador es eficiente. Entonces, para que un estimador sea eficiente, tiene que cumplir de que tiene que ser insesgado y que tiene que tener la varianza más pequeña. Hay muchas formas de ver la varianza. El profesor lo puede preguntar de varias formas. Si no les dice, mi recomendación es que lo hagan con la varianza relativa. Eso quiere decir que si les dio dos varianzas, ¿verdad? Ustedes nada más lo dividen, la varianza de interés sobre la varianza a comparar, y dependiendo del número, ¿verdad? Si es menor a 1, es suficientemente insesgado, y si es igual a 1, ¿verdad? Eso quiere decir de que, o sea, si es menor a 1 o igual a 1, eso quiere decir de que es eficiente, perdón. Y si es mayor a 1, eso quiere decir de que no es eficiente, ¿verdad? Entonces, eso es como muy, muy básico, pero aquí la parte complicada es Cramer-Rao, ¿verdad? Que si no me equivoco en las notas ustedes habían puesto de que no les había quedado como tan claro qué es Cramer-Rao, y yo los entiendo perfectamente. Es algo un poquillo complicado que en realidad su explicación sí es como muy sacado de la cabeza, ¿verdad? O sea, como que uno en realidad no entiende dónde lo sacaron. Pero bueno, la desigualdad de Cramer-Rao lo que nos está diciendo es prácticamente qué tanta variancia tiene un estimador con respecto a todas las posibles varianzas que existen. Entonces, lo que se hace es que se calcula, ¿verdad? Usando una función de distribución con respecto a los demás estimadores que puedan existir. Se hace un cálculo con algo que se llama la cota Cramer-Rao, ¿verdad? Entonces, la cota Cramer-Rao sale de el logaritmo, o de él, que es el logaritmo natural de f, ¿verdad? Como está aquí arriba.
Y eso vamos a sacarlo, ¿verdad? De una matriz que se llama la matriz de información y que lo que representa es la esperanza negativa de la derivada comparada de cada uno de estos estimadores, ¿verdad? Y así ocurre con cada uno de estos. Y lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, en este, voy a ponerlo acá. Por ejemplo, en este otro de acá ya no sería propiamente con la derivada de zeta 1, perdón, teta 1, sino sería teta 1, ¿no? Y teta 2, ¿verdad? Eso es más o menos lo que dice la matriz de información. Y la forma en la que se usa es que si usted tiene un estimador T o la fórmula lo pone como un estimador T, es que la variancia de T tiene que ser menor o igual a 1 entre la población por la esperanza, ¿verdad? De la cota inferior. Y la cota inferior es la derivada parcial de f de x, el logaritmo natural de f de x, con respecto a nuestro estimador. Sé que queda como un poco como complicado, pero la mejor forma de entenderlo es con un ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿están listos para verlos como un ejemplo o queda alguna duda? ¿O quieren pasar a ver como un ejemplo de esto, que es como un ejercicio típico de examen? ¿Quieren ver el ejemplo? ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a usar lo más común, ¿verdad? Lo más común que se usa para esto es el estimador del promedio, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer de que el promedio aritmético es un estimador de la media poblacional. Y en este caso, lo que se usa es una distribución definida. La distribución que usamos en este ejemplo va a ser la Poisson. Y la Poisson nada más tiene la cualidad, ¿verdad? De que su esperanza, ¿verdad? Es igual a lambda y que su varianza es igual a lambda, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como se usa esta parte del ejercicio. El profesor lo que les va a decir es CAT y les va a dar una fórmula y les va a decir un estimador de y les va a dar lo que sea, ¿verdad? Luego de eso les va a dar una función de distribución, ¿verdad? De nuestra variable de interés y nos va a dar la esperanza y la varianza de esa función de distribución. Si no les da eso, les va a dar el nombre y si les da el nombre es porque supone que deberían de sabérselo o acordarse de proba. Si no se acuerdan de proba, lo googlean y les va a salir. Entonces, tranquilos con eso, ¿verdad? O sea, no tiene que estresarse, pero lo más común es que el profesor lo dé. Entonces, para probar de que sea suficiente, ¿verdad? Lo que hacemos primero es corroborar que sea insesgado, ¿verdad? Entonces vamos a ver si la esperanza, ¿verdad? Es insesgada. Entonces eso ya es algo que hemos hecho muchas veces y eso ya sabemos de que esto es lambda, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, por lo tanto, esto vamos a poner como paso. Por lo tanto, T es insesgado. Entonces ya lo tenemos como listo. Luego podemos ver la varianza de T y vamos a obtener la varianza de T como la varianza de 1 sobre N sobre X1. Y esto es prácticamente lo que hemos visto, ¿verdad? Ah, bueno, también se me olvidó decirles. El profesor lo va a poner, pero
les va a decir de que X, Y es independientemente idénticamente distribuido. Entonces, ahí no se tiene que estresar. Entonces, como ya lo hemos visto, esto es 1 sobre n al cuadrado por la variancia de la suma. Y eso es igual a 1 sobre n al cuadrado por n lambda, porque la variancia de lambda de xy es lambda. Y eso nos va a dar de que la variancia de t es igual a lambda entre n. ¿Nos queda claro esta parte? Bueno, nos queda claro. A mí sí. ¿Alguno tiene una duda? ¿Alguna tiene una duda con lo que estamos haciendo ahorita? Ahorita solo hemos calculado la esperanza del estimador para ver si es insesgado o no. Vemos que sí es insesgado. Pues súper bien. Check. Luego calculamos la varianza. Uy, 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 uy. Y la varianza la vamos a usar como comparador, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a hacer es calcular la cota inferior de Kramer-Rao. Entonces, ¿cómo la calculamos? Bueno, ese burumbum que hayan visto en la matriz no la van a usar. Lo que van a usar es esta fórmula de aquí arriba. Entonces, voy a enseñarles cómo la aplicamos. Entonces, para calcular esa derivada, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el logaritmo de la distribución de la Poisson. Entonces, en este caso, es igual al logaritmo de e a la menos lambda, lambda a la x, sobre x, x factorial. ¿Cuál es ese logaritmo? Si lo ponemos linealmente, ¿cómo se vería ese logaritmo? Con la suma y la resta de abajo. ¿Y qué más? Y bueno, lo que está dentro, el argumento del logaritmo. Correcto, correcto. Este logaritmo entonces, ¿verdad? Cuando le ponemos el logaritmo a la función, lo que si ustedes se acuerdan, leyes de logaritmos, lo que nos va a hacer es que le va a aplicar un logaritmo individual a cada uno de estos, ¿verdad? Y como estos dos se están multiplicando, se suman, y como este está restando, está dividiendo, se resta. Así de sencillo. ¿Cuál es el logaritmo natural de e? 1. Correcto. Entonces, esto es 1. Y entonces, al final, la función del logaritmo nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si yo quiero derivar con respecto a lambda esta función, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la derivada con respecto a lambda? Menos 1 más x entre lambda. Correcto. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Es esta parte de la fórmula, ¿verdad? O lo que queda abajo. Es 1 sobre n, ¿verdad? Por la esperanza de la derivada de ln de f por el estimador, en este caso es lambda, ¿verdad? Donde aparece una x. Lambda sobre la derivada de lambda al cuadrado. Y esto vamos a ponerlo no, porque lo que está al cuadrado lo da dentro de la esperanza. Entonces, ya tenemos el logaritmo de la función. Ya la estamos poniendo todo en términos especiales. Entonces, ahorita con la derivada que estábamos calculando, con respecto a nuestro estimador de interés, que es lambda, esto nos va a quedar como menos 1, ¿verdad? Más x sobre lambda, y esto es 0, porque esto no tiene lambda, ¿verdad? Menos 0. Entonces, ya tenemos esa parte. Entonces, ahora lo único que nos queda es al final, la cereza del pastel. ¿Cuáles serían, o cuál creen que sería? Uy.
la forma más eficiente de hacer este cálculo. Para deshacernos de esa esperanza. Ahí hay un truco algebraico. Yo lo que había entendido era como que podíamos sacar la segunda derivada para eliminarnos ese cuadrado, pero no sé si a eso es lo que se refiere. Ok, no es mala idea sacar la segunda derivada. Esa es otra fórmula alternativa y ahorita se los voy a poner. Pero también aquí hay una forma como básica, ¿verdad? Con esta fórmula inicial de la cota inferior de Cramer-Rao, que es simplemente agarrando la esperanza, ¿verdad? Y aquí sacando factor común, un 1 sobre lambda. Entonces, si ustedes agarran esto y ponen un 1 sobre lambda por menos lambda más x al cuadrado, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que esto es igual, ¿verdad? A 1 sobre lambda al cuadrado por x menos lambda al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este lambda de acá lo vamos a tomar como una constante. Entonces, esto de aquí me queda igual a n sobre lambda al cuadrado por la esperanza de x menos lambda al cuadrado. ¿Y qué es esto de aquí? La varianza. Muy bien, es la varianza. Eso es n por al cuadrado por la variancia de x, ¿verdad? Y como habíamos visto, ¿verdad? La variancia de x es igual a lambda. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como n por lambda entre lambda al cuadrado y esto nos va a dar n por lambda. Entonces, nuestra cota inferior de Cramer-Rao, cuando la estamos comparando, cota inferior de Cramer-Rao, es que vamos a tener que la varianza de t es mayor o igual a 1 sobre menos n a la e, ¿verdad? Por la derivada del n f x variable de interés derivado con respecto a nuestra variable de interés, ¿verdad? Eso nos va a dar que la variable de t tiene que ser mayor o igual, y en este caso es n lambda, y por oreja, si no me equivoco, la varianza de t debe ser mayor o igual a n sobre lambda. ¿Y aquí qué nos da esto? Bueno, de que la cota inferior de Cramer-Rao, que es n sobre lambda, es exactamente igual a la varianza de t. Por lo tanto, concluimos de que t es un estimador eficiente, porque esa cota, ¿verdad? Es la variancia mínima que puede tener el estimador. Eso es lo que nos está diciendo la cota de Cramer-Rao. Entonces, para cerrar esta parte de Cramer-Rao, ¿verdad? Existen dos formas de compararlo. Sí. Solo por aquello, perdón. Pero puso n sobre lambda y creo que era lambda sobre n. Uy, disculpe. Gracias. Entonces, existen dos formas de comparar la cota inferior de Cramer-Rao. Está la función que acabamos de usar ahorita. Uy, disculpen, ahí puse un menos.
que es 1 sobre n, perdón, n por la esperanza, ¿verdad? De la derivada parcial del logaritmo natural de la función de interés, ¿verdad? Y en este caso ustedes ahí lo ponen, voy a hacerlo más grande, de la función de interés con respecto a la variable o al parámetro de interés, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Esta es nuestra cota inferior de Cramer-Rao. O también la otra forma que está diciendo el compañero, que también es aplicable, es la varianza del estimador. ¿Verdad? Pero en este caso con la doble derivado, la derivada al cuadrado. La segunda derivada parcial. Y este sí sería menos n por e. Y este sería la derivada al cuadrado de ln de f de x sobre la variable de interés con la derivada parcial de la variable de interés al cuadrado. Y creo que si hacen el procedimiento tiene que darles medianamente lo mismo. Pero sí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto? ¿O todo claro? Ok. Y bueno, entonces, yo creo que